Buenos días, Brian. Hola, profe, buenos días. Bueno, vamos a esperar un poquito porque todavía faltan algunos.
Bueno, muchachos, a ver quién me llegó ahorita. Oh, Brian ya está. Bueno, chicos, ante todo, pues saludarlos, darles las gracias por su puntual asistencia. El día de hoy, pues vamos a continuar con el documento de arquitectura de software. Ahí en la semana 10 tienen una actividad, pero para esa actividad, pues sí, vamos a tener más tiempito. Como la próxima semana ustedes se van a descanso, entonces van a tener más o menos unos 20 días, diría yo, para hacer esta actividad. Yo la dejé para el martes 26 de octubre, porque pues es un informe, ¿no? Yo ya les había dado a ustedes unos proyectos en un archivo y en una actividad anterior pues ustedes habían seleccionado un tipo de proyecto para realizar. Fuera una aplicación para un restaurante o un consultorio médico o una farmacia, lo que fuese, hacer un software enfocado a alguno de esas modalidades de negocio. Igual, pues entonces van a retomar para esta actividad ese mismo proyecto para el cual ustedes hicieron esa actividad. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a construir el documento. Entonces, en la clase anterior hablamos que el arquitecto de software tenía que elaborar pues como un documento maestro en el que se consideraran todos los aspectos del sistema, todo lo que tenía que ver con el hardware, con el software, toda la arquitectura del sistema de información y en donde iba a ser desplegado. Entonces, pues acá en la plataforma hay unos ejemplos de cómo se hace ese documento de arquitectura. Hay 3 PDFs, ¿sí? Y podemos tomar cualquiera de ellos. Entonces, antes de explicar pues la estructura del documento que ustedes van a elaborar, habiendo escogido ya un modelo de negocios, entonces lo que vamos a explicar ahora es pues algunas pequeñas cuestiones de UML. Ahí dentro de los materiales pues hay bastante información de cómo se elabora este documento. Entonces, decíamos lo siguiente, que teníamos que el documento debería estar estructurado de acuerdo al modelo 4+1. Y hablábamos de que el UML proporcionaba 4 o 5 vistas, 4 o 5 vistas, eh, cada una de ellas pues permitía mostrar ciertos aspectos. Entonces, digamos, en la vista lógica, en la vista de despliegue, en la vista de proceso, en la vista física y en la vista +1, que es la vista de casos de uso, pues tenemos una serie de diagramas que desarrollar. Entonces vamos a mirar que en la vista lógica, por ejemplo, existen 2 tipos de diagramas que son muy importantes. Entonces, perdón, la vista lógica nos muestra los requisitos funcionales del sistema. Ya sabemos que hay un requisito funcional, un requisito no funcional. Vimos que hay normas para cada aspecto
como es, por ejemplo, la IEEE 830, que se preocupa por el modelo funcional, y la ISO 9126 para el modelo no funcional. Decíamos que pues el modelo funcional eran todos aquellos módulos básicos del sistema, lo primero que se construye en una aplicación, y el modelo no funcional pues son todas aquellas cosas secundarias. Dentro de la aplicación existe algo que es el core o el corazón de la aplicación, que son todas aquellas entidades, todas aquellas clases, y estamos hablando de programación orientada a objetos, que componen un sistema de información y objetos de los cuales se requiere almacenar cierta información y hacer una descripción pues, de su comportamiento. Entonces, un diagrama de clase, yo creo que ustedes ya están familiarizados con él. Yo pues siempre utilizo esta herramientica de StarUML porque es muy sencilla. A mí me gusta hacer práctico, pero pues si ustedes quieren hacer los diagramas con otra herramienta, lo pueden hacer. Ustedes pueden descargar Umbrello, por ejemplo. Creo que en la clase pasada les pasé varias herramientas, está Umlet, ArgoUML, el Visual Paradigm. Entonces, cualquiera de ellos puede ser utilizado. Esta es, digamos, es muy sencilla, no requiere ningún tipo de licencia. Si yo trabajo con Enterprise Architect, pues es muy bonita la presentación, la interfaz es muy enriquecida, pero a veces necesito licencias y pues allí ya me tocaría como craquear el programa, buscar por internet alguna clave de activación o algo para que me quede el programa, sin límite de tiempo. Entonces, bueno, aquí tengo, digamos, los diferentes diagramas que yo puedo crear. Si es un diagrama de clases, vamos a ver una explicación, pues, muy breve. Vamos a recordar como aspectos básicos de un diagrama de clases que hace parte, pues, de la vista lógica. Entonces, la vista lógica, pues, también me muestra a mí el aspecto estático del sistema. Entonces, el diagrama de clases me sirvió a mí para poder conectar los objetos que yo he construido en programación frente a una base de datos y sus tablas. Entonces, supongamos que vamos a crear una clase, aquí nos van a aparecer toda la simbología que podemos utilizar. Entonces, en un diagrama de clases, pues yo tengo, digamos, a ver, vamos a hacer un diagrama para un módulo. Módulo de gestión de usuarios, por ejemplo. Entonces, el módulo de gestión de usuario, pues tendrá que tener, por ejemplo, una tablita usuario. Y la tablita usuario, pues, tendrá una serie de atributos, como es el código del usuario, como es, por ejemplo, el, el nombre del usuario, la contraseña, el tipo de usuario, por ejemplo. Ok, el tipo de usuario. Y podría tener más información en el usuario, dependiendo de la funcionalidad que esté desempeñando, pero pues asimismo eh, podemos ver que algunos de estos atributos pueden ser privados, públicos o protegidos. ¿Dónde podemos cambiar la visibilidad del elemento? A través de estas opciones, ese símbolo que me sale acá, yo puedo decir si es público me va a aparecer un más. Si es protegido me va a aparecer un signo numeral.
Si es privado me va a aparecer un menos, y si es un atributo de alcance o de visibilidad de paquete, me va a aparecer con el símbolo de la vicuña. Entonces, voy a poner, por ejemplo, bueno, el código lo puedo dejar público, me aparece un más. Pero si yo quiero que el nombre y la contraseña sean privados, entonces le pongo private. Y como ven, va a cambiar a signo menos. Si yo le doy, digamos, acá a la contraseña le doy protegida, o dejémosla privada, pero el tipo de usuario sí lo vamos a dejar de nivel protegido. Esto es muy importante, digamos, cuando uno está manejando la herencia, cuando uno está manejando eh, toda esa parte de generalización y especialización. Entonces sí es necesario que, digamos, algunos atributos sean públicos y otros sean protegidos. Todo lo que es público son elementos que van a ser accesibles o visibles desde otros archivos, desde otras partes del código, pero lo que es privado se queda ahí a nivel de la clase y no es accesible de otro lado. Entonces, esto es una clase en programación, ¿sí? La clase tiene un nombre de usuario, tiene unos atributos, tiene, digamos, unos métodos acá en la parte de abajo, pero para agregar métodos sí me toca escoger aquí el piñón donde dice agregar operación. Y aquí, pues siempre dentro de una clase yo debo incluir los métodos de la CRUD. Entonces, ¿qué es la CRUD? Entonces, la CRUD en bases de datos, pues tiene que ver con 4 operaciones básicas que yo puedo realizar sobre las tablas. Entonces está el create, por ejemplo, está el read, está el update y está el delete, ¿sí? Es que pues significa que usted puede insertar información, que usted puede eh, consultar información de una tabla, que usted la puede actualizar, y es el update, y la D es el delete, que significa que usted pueda borrar información. Son 4 operaciones básicas que se manejan a nivel de una tabla de base de datos. Entonces, ustedes ven que en los formularios, en la parte web, ellos siempre van a tener 4 botones. Generalmente, cuando están bien diseñados o el formulario está diseñado para la CRUD, pues tiene un botoncito de insertar, otro de actualizar, otro de eliminar, etcétera. Pero en la clase usted debe colocar pues los métodos. Entonces usted dice, bueno, acá tengo insertar usuario. Acá tengo actualizar. Aquí tengo eliminar. Y aquí tengo un método consultar. Estas son las 4 operaciones básicas. Aparte de que usted pues a una clase puede meterle unos métodos que se llaman los métodos set y los métodos get. Si usted tiene acá arriba variables privadas, no las va a poder accesar directamente. Entonces usted tendría que tener un método, por ejemplo, set nombre público, que le permita acceder a la variable nombre. Asimismo tendrá que tener un método get nombre para consultar la variable. Pues generalmente uno sabe que los métodos set y get de las variables, pues no veo que los coloquen como mucho dentro del diagrama de clases, debido a que pues ocuparía mucho más espacio. Entonces, se acostumbra a colocar los métodos de la CRUD, por ejemplo, y uno que otro método de comportamiento. Entonces, pues no es tan obligatorio colocar métodos set y get.
Entonces aquí lo voy a eliminar y bueno. Lo importante es que sí se deben de colocar los métodos mínimos, los métodos de la CRUD en el objeto. Y bueno, yo puedo pues manejar también otros tipos de objetos. Si esto es un módulo de gestión de usuarios, ¿qué sucedió? Entonces yo puedo establecer conexiones también entre diferentes objetos. Entonces, bueno, aquí tengo esta clase y aquí vamos a meter más elementos. Por ejemplo, el tipo de usuario, una tabla roles puede ser. A mí me gusta más como colocarle tipo de usuario. Entonces, tipo de usuario. Bueno, este no era el símbolo. Voy a meter otra clase, sería aquí arriba, clase. Entonces, tipo usuario, esta clase, pues, digamos, tendría también sus atributos, como es el código del tipo usuario, como es, digamos, el, nombre del tipo usuario, sí, y la descripción del tipo de usuario. Y también pues tendrá que tener los métodos de la clase, que los métodos típicos, que sería el método insertar, método eh, actualizar, método eliminar y método consultar o buscar, es el mismo. Y bueno, ya tenemos que, pues digamos, usuario se va a relacionar con tipo usuario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer una relación entre ellos? Entonces, existen los diferentes tipos de relaciones. Si es una dependencia, si es una generalización, si es una agregación, si es una composición, si es una asociación dirigida, si es una asociación normal o si es una interfaz, ¿no? Entonces, a nivel de asociación, pues simplemente es un vínculo entre estas dos entidades del sistema. Y bueno, otra cosa es que, pues, digamos, en el diagrama de clase, pues no se acostumbra a colocar como mucho eh, las llaves foráneas. Entonces, digamos, tipo de usuario que conecta con esta tabla, con el código de esta tabla, con la llave primaria, pues no se acostumbran a colocarlo. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque, pues, si hay un enlace acá entre estas dos clases, pues se supone que el usuario deberá tener la llave foránea asociada, por eso no se ponen foráneas acá, ¿sí? Pero sí es importante en el diagrama colocar, por ejemplo, el nombre de la relación. Entonces, un usuario, por ejemplo, está asociado a un tipo de usuario. Ese sería el nombre de la relación, ¿ya? Y aparte debe de haber unas multiplicidades. Ustedes ya saben, porque ustedes han visto eso, con una multiplicidad es uno a uno, uno a varios, varios a varios. Pero entonces se deben de colocar unos numeritos por acá, donde usted diga, bueno, un usuario debe estar relacionado con un registro, con una fila de la tabla de usuario. Pero un tipo de usuario puede aparecer relacionado con varias filas de la tabla de usuario. Entonces,
aquí usted tiene que colocar un asterisco que representa el lado varios. Esos numeritos chiquitos es lo que se conoce como una multiplicidad, ¿no? No, una cardinalidad, perdón. Cardinalidad izquierda sería esta y cardinalidad derecha. Ambos símbolos nos vienen a dar lo que es la multiplicidad de la relación. Asimismo, pues un diagrama de clases maneja más cosas, ¿no? Digamos, una herencia, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que esto maneje, por decir algo, por acá una superclase o clase padre, llamada persona. Y de persona, pues la clase usuario tendría que heredar algunos atributos. Entonces tendría un código, lo mismo, el nombre de la persona, los apellidos, una dirección, un correo, etcétera. Aparte que también tiene sus métodos sus métodos de la cruz, por ejemplo. Entonces, que el método de insertar. Los métodos siempre van acompañados de paréntesis porque dentro de ellos van parámetros o variables. Actualizar, eliminar. Y bueno, consultar. No voy a hacer un diagrama tan extenso, esto es algo muy sencillo. Es una explicación muy rápida porque pues hay varias cosas que mencionar el día de hoy. Llegó. Bueno, entonces una herencia la representamos también conocida pues con este símbolo de generalización. Es una flechita, bueno, me quedó en sentido contrario, pero debe de ir en el otro sentido. Esta es la herencia. Cuando ustedes ven una flecha con un triángulo como esta, volví y la puse mal. Al contrario. Esto es el símbolo de herencia. Quiere decir que pues estos elementos van a heredar de la clase padre, en la clase usuario heredaría todos los atributos que tenga y métodos que sean públicos o protegidos serían heredados por esta clase hija que es la clase usuario. Asimismo puede haber más clases, o sea, la clase, por ejemplo, empleado. Yo podría tener aquí una clase empleado, por ejemplo, que no la voy a llenar toda porque pues no me alcanza el tiempo, pero podríamos tener que un empleado va a heredar código, nombre, apellido, dirección, y así sucesivamente. Cada una de esas clases hijas pues tendrán atributos que son propios de ella, que son específicos. Usuario tendrá unos atributos y unos atributos que la clase empleado no tendría, porque el empleado tendría otros que son propios de ella, rasgos que son muy particulares. Igual se pueden modelar más relaciones, está la agregación, la composición, etcétera, pero pues esta es una pequeña explicación de lo que es un diagrama de clases, que es lo que nos habla pues la vista lógica. Luego tenemos un diagrama de paquetes, es cómo se construye el diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes, entonces, miremos acá. Vamos a construir ahorita un nuevo proyecto. Bueno, esto se puede guardar, él le exporta a uno a diferentes formatos de imágenes. Bueno, el diagrama de clases.
Gestión de usuarios. Y bueno, entonces, pues para agregar el diagrama de paquetes, vamos acá, Package Diagram, nos crea un nuevo archivo y aquí nos va a aparecer en este panel eh, cada uno de los símbolos que yo puedo utilizar. Bueno, aquí tengo el símbolo del modelo, aquí tengo el símbolo del paquete, aquí tengo el símbolo del subsistema, cuando es un subsistema, ¿ya? Entonces ven que pues ellos tienen acá, eh, algunos están marcaditos acá con un símbolo especial. Brian Alexander Solarte ya llegó, Brian. Bueno, entonces, aquí pues yo incluiría eh, esa parte, digamos, a ver, ¿qué son los paquetes? Entonces, los paquetes son en cierta forma, voy a borrar esto. Los paquetes vienen siendo como carpetas, ¿no? Entonces aquí digamos paquete de usuarios. Si yo tengo el módulo usuarios, dentro de ese paquete de usuarios yo tendría algunos elementos. Entonces es como meter cada módulo del sistema dentro de un paquete, ¿ya? Aquí yo puedo tener otro paquete, a ver, y a este paquete le vamos a poner paquete, a ver, si tengo un módulo de gestión de clientes, de clientes nomás. Aquí tendría pues que relacionar los dos, los dos módulos y un paquete pues en sí que contiene, pues contiene archivos, contiene objetos, clases de programación, ¿ya? Pero hay que relacionar este módulo con este otro módulo, ¿ya? ¿Cómo lo relaciono yo en el diagrama de paquetes? Estoy modelando pues la arquitectura del software o de la aplicación. Entonces, pues aquí hay una relación de continencia, o sea, cuando un elemento al parecer contiene a otro y aquí tengo una dependencia, entonces yo haría la relación entre ambos paquetes, ¿sí? Y pues asimismo, si tengo un módulo, por decir algo, en el sistema que pues hable, por ejemplo, de proveedores, entonces tendría unos archivos que hacen parte del módulo de proveedores. ¿Sí? Y tendría que relacionar. Entonces, el paquete de proveedores, y digamos que tengo otro módulo que es el módulo inventario, paquete inventario. ¿Listo? Y lo mismo, entonces tendría que establecer relaciones entre ellos. No pueden quedar elementos dispersos.
no pueden quedar sueltos dentro del diagrama. Siempre pues hay que, todo el diagrama tiene que estar, todos los elementos deben estar interconectados, ¿sí? Entonces, digamos, paquete inventario, digamos, se relaciona el nombre de la relación con el paquete de proveedores, ¿sí? Los clientes pueden estar relacionados pues con los proveedores, entonces establezco un vínculo acá, un enlace. Entonces aquí la relación siempre debe ser un verbo, entonces está asociado al paquete de proveedores, ¿ya? Si hay un subsistema dentro del paquete de inventario, por ejemplo, debería de, a ver si esto me permite colocar un paquete anidado. Sí, evidentemente yo puedo anidar paquetes. Entonces, dentro del paquete de inventario puede estar, a ver, un paquete que se encargue de un subpaquete, entonces lo llamarle paquete de productos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo establecemos? Pues de esta manera. Y vemos que este paquete de productos está dentro del paquete de inventario. Y digamos que haya un subpaquete, un subsistema que hable, por ejemplo, de promociones. Las promociones. Pero eso sería más bien a nivel de proveedores. Inventario con productos no. Entonces aquí sería paquete bodegas. Porque un inventario está relacionado con bodegas. Entonces el paquete de productos está relacionado con el paquete de bodegas o almacén. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo establezco una relación entre estos dos. Entonces, el paquete de producto está, digamos, está relacionado, habíamos dicho, relacionado. Y básicamente, pues, esa es, digamos, la manera de de especificar los paquetes que puede contener una aplicación y cada paquete, como les digo, hace referencia a un módulo en específico, ¿ya? Entonces, como pueden ver, pues cada diagrama me permite ver aspectos diferentes del sistema, ¿ya? UML pues tiene muchos diagramas, yo he visto y tiene como unos más de 13 diagramas, ¿ya? Bueno, estos dos diagramas que ustedes han visto acá, pues son los que hacen parte de la vista lógica del sistema, ¿no? Ahora miremos la vista de despliegue. Bueno, yo la vista de despliegue yo ya se la había explicado a ustedes. Eso ya lo habíamos visto en una clase anterior con el programa de modelado, del modelado UML. Entonces la vista de despliegue está compuesta o también la llaman vista de desarrollo, ¿no? Visto que también le ponen a ese diagrama el nombre de diagrama de distribución. Pero la vista de despliegue está compuesta por el diagrama de componentes y el diagrama de paquetes. Entonces, este tipo de diagrama pues va a mostrar, digamos, el software mm, en forma de componentes y cuáles son aquellas dependencias que existen entre estos elementos. Dice que dentro de los elementos se incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables, paquetes, etcétera. ¿Sí? Es como hacer un diagrama de componentes para la vista de despliegue. Bueno, una cosa es la vista de despliegue y otra cosa es el diagrama de despliegue, que yo lo expliqué por allá en una clase
anterior, en el que explicaba una arquitectura cliente-servidor y les decía, miren, esto es un nodo, el nodo del servidor, y dentro del servidor vamos a instalar tales componentes de software. Ese era el diagrama de despliegue, pero es diferente a la vista de despliegue, porque las vistas están en un nivel de abstracción superior, ¿ya? Entonces el diagrama de despliegue, el diagrama de despliegue esto era lo que yo había hecho por allá en una clase anterior, de coger el servidor y empezar a hacerle, conectarlo con máquinas clientes y decir en el servidor vamos a instalar un módulo de Apache, vamos a instalar la base de datos, etcétera. Ese es el de despliegue. Pero la vista de despliegue pues, ya es otra cosa. Bueno, entonces, eh, entonces diagrama de que hay componentes. Entonces aquí entramos a esta opción, Component Diagram. Y aquí pues colocamos los elementos. Entonces nos están diciendo que los componentes, ¿cómo pueden ser? Pueden ser archivos, pueden ser cabeceras de archivos, pueden ser librerías, pueden ser mm, inclusive pueden ser componentes a nivel de hardware. Puede ser un lector de tarjetas, puede ser, o sea, porque es que los componentes del sistema pueden estar eh, divididos en elementos de hardware o de software, ¿ya? No solamente tienen que ver componentes a nivel de software. El diagrama de componentes, busquemos de acá. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo. Este ejemplo me dice que este es el componente principal de la aplicación y aquí tengo unos subsistemas, subsistema uno. Este puede ser un módulo de gestión de usuarios, este puede ser el módulo de gestión de inventario, este puede ser el módulo gestión, digamos, de proveedores, etcétera. Entonces, puedo graficarlo de manera modular, pero también puedo ver que tienen acá unas interfaces. La interfaz es lo que conecta un módulo con el sistema principal o con un archivo principal, con el punto de entrada de la aplicación, por ejemplo, ¿sí? Y así es como se establece. Aparte de que este diagrama también me permite establecer puertos. Entonces un puerto es esto. Los entry ports, dice acá, o las entradas del puerto. Entonces yo puedo conectar de un componente al otro a través de este símbolo que se llama un puerto de conexión. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer esa representación. Aquí tengo otro. Módulo de reportes, un módulo de marcaciones. Aquí tengo dispositivos a nivel de hardware. Un tipo de aplicación, área de interés, personas, etcétera. Inclusive hasta, digamos, aquí puedo tener personas como componente, siempre y cuando sea, por ejemplo, información de un cliente, de un empleado, etcétera. Puedo hacer relación con archivos también del sistema. Ese es el diagrama de componentes. Entonces miremos en StarML cómo diseñarlo. Entonces, el diagrama de componentes, vamos a hacerlo acá. Entonces, aquí pues tengo, digamos,
el componente principal o la, digamos, clase principal, punto de entrada, un punto de entrada de la aplicación que por lo general viene siendo eh, un método main dentro de la clase, que es el que me permite arrancar el programa a través del método main. Ustedes han visto de pronto en Java, cuando uno crea una clase aparece un método main y desde ahí arranca. O puede ser un paquete principal. Y aquí puedo colocar, digamos, otros componentes. Entonces vamos a meter acá un módulo gestión de usuarios, que es el que administra todo lo que tiene que ver con las cuentas de usuario, las contraseñas, etcétera. Y pongamos acá un módulo de facturación, por ejemplo. Módulo de facturación. Y pongamos un módulo de ventas también, por aquí. Y las relaciones del diagrama, bueno, aquí tiene que, pues más, no, más elementos que uno puede establecer, ¿no? Pero acá tenemos lo que es dependencia, interfaz de realización y realización de componentes, pero vamos a colocar una interfaz. Entonces, decimos que el módulo de facturación conecta. Bueno, pero aquí acá me sale otro símbolo. Entonces va a tocar hacer la relación con este. Listo, entonces módulo de facturación conecta con el paquete principal. Hagámosle más bien main, pongámosle ahí. Y necesitamos módulo de ventas con el paquete principal del sistema. El módulo de gestión de usuario lo conectamos aquí. Bueno, hay la posibilidad de crear también lo que llaman artefactos. Entonces, los artefactos son, digamos, archivos que uno mismo diseña, son elementos personalizados que uno puede diseñar, un documento, un reporte, un informe, lo que sea. Eso sería, por ejemplo, un artefacto dentro del sistema, que es producto de la imaginación del programador o del diseñador o del analista. Entonces, bueno, el módulo, ¿qué? Módulo inventario. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos, pues hay varios tipos de relación, hay pasa que cada una hace algo en especial, pero pongámoslas como dependencias. Ahí estaría interrelacionado y ahora vamos a definir un artefacto acá para este modulito. Puede ser el módulo de facturación, le creamos un archivo, este artefacto y lo vamos a llamar un reporte mensual de facturación, por ejemplo, que es un reporte muy personalizado que nosotros hemos diseñado, por ejemplo. Y el módulo de facturación nos genera pues ese reporte. Podemos poner más artefactos. El módulo inventario, podemos hacer aquí un listado de promociones para este artefacto.
pues yo no tengo proveedores. Bueno, sí, digamos un listado de promociones o un informe de promociones y lo conectamos. ¿Ya? Si yo quiero ponerle aquí algo, escribirle, lo puedo hacer. Digamos, artefacto 1, por ejemplo. Y aquí este es el segundo artefacto. Es algo muy personalizado que uno puede diseñar, ¿no? Puede ser una página web, puede ser un reporte, puede lo que sea. También pueden haber otros paquetes. Digamos, mmm, podría suceder que algunos paquetes no los diseñemos nosotros, sino que otros paquetes son elaborados por o vienen dentro de la misma plataforma de programación y que usted quiera incluirlo ahí porque es significativo. Entonces usted puede decir, bueno, si este software lo estamos haciendo con Java, entonces hay un paquete de Java que se llama, por ejemplo, el, a ver, excluyamos alguno, el Java Swing, por ejemplo, paquete Java Swing, que es para interfaz gráfica. Todo lo que es prototipado de interfaces gráficas de usuario. Entonces, bueno, que eso está relacionado directamente con la aplicación, el paquete principal. Entonces, el paquete internamente contiene sus archivos, pero estoy relacionando con un paquete que trae la plataforma. Ahora, puede suceder que haya un componente. Eso no debería llamarse paquete, sino en realidad componente, porque es un diagrama de componentes. Entonces, un componente puede ser lo que les decía hace un momento. Si este sistema de facturación o de ventas conecta con un dispositivo de hardware, por ejemplo, un lector óptico, pues usted lo pondría acá como componente, un lector óptico o escáner óptico. Pues tendríamos que colocarlo por aquí, ¿no? Y lo relacionaríamos y diríamos que el módulo de facturación hace uso de ese componente. Y así sucesivamente estoy colocando diversidad de elementos. Aquí, digamos, el módulo de ventas pueda que necesite de algo, digamos, de un dispositivo móvil. eh, bueno, si pongamos aquí un dispositivo móvil que utilice, por ejemplo, un agente de ventas. Es un agente de ventas utiliza mucho el celular, por ejemplo. Es el dispositivo móvil, el celular, lo ponemos aquí, decimos módulo de ventas, tiene un dispositivo para cada agente de ventas. Entonces aquí colocamos que el agente de ventas es quien utiliza este dispositivo, ¿ya? Y armamos una estructura basada en componentes. También puede servir como componente una librería. Entonces, librerías de software, ¿sí? Entonces, digamos una librería de Apache, si eso es eh, o sea, si es una plataforma web, eh, pues, y está trabajando con Java, por ejemplo, pues es normal que usted utilice Apache Web Server, por ejemplo, como servidor web para mostrar las páginas web. Les puedo hablar acá de esa parte y relacionar que el componente principal de la aplicación está relacionado con la librería de Apache. A la vez puedo colocar como componente la base de datos. ¿Sí? Entonces un componente más es una base de datos, por ejemplo, en MariaDB. Entonces MariaDB
es un motor de base de datos de SQL. Entonces, el sistema principal interactúa con el componente de base de datos, ¿ya? Y eso sería pues un diagrama de componentes. Algunos me permiten colocarle puertos, unos cuadritos chiquiticos acá, y esos cuadritos que se ponen acá, es lo que llaman puertos. A ver, yo los puedo colocar acá porque, pero no es que lo traiga, pero como aquí trae unas herramientas adicionales, pues yo podía colocarle los puerticos acá para interconectar, ¿sí? Los puedo colocar de manera improvisada, aunque esta herramienta no es que las traiga, ¿sí? Pero yo puedo colocarle los puertos acá, ¿no? Es decir, que este componente tiene perdón, tiene una interfaz de conexión. Algunos diagramas, como pueden ver, me muestran acá un símbolo de interfaz, de conexión, que es este circulito. Esta es la interfaz, que es como conecta un módulo con el otro, ¿ya? Entonces, igualmente a todo tengo que ponérselo, ¿ya? De manera improvisada, porque StarML no es que me proporcione el puerto, pueda que otras herramientas sí lo hagan, ¿ya? Entonces, a veces, no es obligatorio ponerlo, pero, pero pues sí van a encontrar que algunas herramientas lo diseñan de esa manera, ¿ya? Entonces la interfaz es algo que permite conectar, ¿no? Entre módulos. Puede ser la misma interfaz gráfica, etcétera, pero pues esa es la estructura de esto. Bueno, eso es un diagrama de componente a nivel de UML. Miremos lo que más nos dice acá. Diagrama de paquetes, ya lo vimos. El diagrama de paquetes ya lo vimos. Y miren que pues en la vista lógica está el diagrama de paquetes y el diagrama de clases, ¿sí? Pero también se repite el diagrama de paquetes en la vista de despliegue. ¿Listo? Aquí tenemos la vista de procesos. Entonces, en la vista de procesos, pues tenemos lo que es ya el diagrama de actividad. Entonces, ustedes saben que pues, un sistema de información es una serie de procesos, ¿sí? A través de los cuales yo puedo establecer un flujo de ejecución, y ese flujo de ejecución pues es un algoritmo que puede ser representado mediante un diagrama de actividad. ¿Listo? Entonces, el diagrama de actividad, vamos, ¿cómo generamos un diagrama de actividad? Bueno, entonces, el diagrama de actividad, vamos aquí a modelo, agregar un diagrama y buscamos activity diagram. ¿Listo? Ahí está el activity diagram. Y pues, depende de qué quiera yo representar, ¿sí? Eh, a ver, busquemos un ejemplo aquí. Un diagrama de actividad, bueno, aquí nos muestran, bueno, aquí pues nos podemos nosotros colocar, ese estaba como bueno, representar este diagrama, porque inclusive pues también recibe el nombre de flujograma, ¿no? Aquí arriba yo coloco, digamos, todas las entidades del sistema en la parte superior, productor, administrador, comercializador, y el diagrama de actividades tiene un símbolo de inicio y tiene también un símbolo de fin. Y tiene, digamos, otras notaciones como por ejemplo para lo que son procesos,
donde van rutinas de código a ejecutar, colocamos un rectángulo, y donde van las tomas de decisiones, colocamos un rombo. Y dentro de ese rombo va una condición o va una pregunta, pero siempre como respuesta a la toma de decisión debe haber un sí, un verdadero y un no, que es un falso, ¿no? Y cada uno pues nos llevará a un estado subsiguiente de la aplicación. Ya es, si es el final de una subasta, por ejemplo, entonces vendrá acá y si no, vendrá acá. ¿Listo? Entonces, eso es el flujo del programa explicado ya mediante un diagrama de actividad. Y es de gran utilidad para los programadores porque pues, les permite a ellos, digamos, ver la secuencia de la ejecución. ¿Listo? Entonces, estas líneas divisorias son a veces pues son muy importantes porque es que el diagrama puede colocarlo de manera vertical o puede colocarlo de manera horizontal. Eso pues depende de cada uno, como nosotros lo manejemos. Los diagramas también tienen, a veces nos permiten colocar estas líneas gruesas para, digamos, hacer, digamos, convergencia en los flujos, ¿ya? Si un flujo converge, dos flujos o tres flujos convergen, yo puedo unir los tres flujos a través de esto, para que salga un solo flujo, ¿ya? Entonces, estábamos mirando este ejemplo. Inclusive acá, pues, creo que hay algo de un cajero, diagrama de flujo para cajeros. Exacto, eso es para un cajero automático, un diagrama de flujo. Este otro es un ejemplo para... bueno, esto es un sistema de vigilancia. Entonces, bueno, acá están pues todos los símbolos del diagrama de actividad. Entonces, el símbolo inicio sería este. Aquí iniciaría el programa con este símbolo. Luego, digamos, tomemos aquí alguno de estos que teníamos antes. Digamos este generar ofertas. Generar oferta, entonces, para el proceso, ejecución de un proceso o un conjunto de instrucciones. Entonces colocaríamos generar ofertas. ¿Listo? Ahora, para conectar los elementos utilizamos control flow, que digamos las líneas de flujo o los flujos de la información. ¿Listo? Entonces aquí conectaría el inicio con el proceso de generación de ofertas. Y luego viene registrar y publicar ofertas. Registrar y publicar ofertas. Sería el siguiente paso. Y unimos acá. Listo. Viene pues analizar contraofertas. Lo mismo, entonces podemos copiar y pegar.
Ustedes saben que un algoritmo pues, es una secuencia de pasos que están ordenados lógicamente para alcanzar un objetivo, ¿cierto? Entonces, esto el programador, pues, esto es como la documentación del programa que le permite al programador entender la funcionalidad para poder después tomar ese diagrama de flujo y convertirlo a código fuente, ¿ya? Para eso es que se diseña. ¿Quién lo construye? Generalmente un analista o un analista de sistemas es el encargado de hacer todos estos planos del sistema, entonces todo este proceso de diagramación. Y pues viene acá, por ejemplo, la toma de decisión. Bueno, la toma de decisión, no sí, esta es la toma de decisión. Esta es la toma de decisión acá. Entonces aquí vendrá, en este rombito, vendrá, por ejemplo, una condición, una pregunta. Y aquí ponemos pues algún texto, a ver si me deja escribir. No, para poder escribir tengo que meter esto. Fin subasta. Y pues como les decía, tiene un sí. El flujo tendrá un sí y tendrá un no. Ah, bueno, pero tengo que tener un proceso a dónde llegar. Entonces aquí es fin subasta, vendría a esta acción. Y si es falso, vendría a una segunda acción. Y tendría yo que conectar. Bueno, entonces conectamos acá y conectamos acá. Que siempre deben de colocar el sí y el no, a algunos se les olvida. Pues si tal cosa viene acá, si no, se viene para acá. Y pues también va un símbolo de fin. Símbolo cuando ya termina el proceso. Entonces aquí viene el símbolo de finalización. Y estas dos acciones tendrán que llevar al final, por ejemplo. Entonces acá creo que está esta línea, el fork, que es como un carril que me permite. Ah, este join, este es el de unir, este join. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué me permite hacer. Sí, correcto. Entonces, como estas dos van al final, pues vamos a unificar los flujos. Entonces, esta vendría para acá. Y otro que viene para acá es este. ¿Qué pasó? Join, que es unir. No, esto no era. Era este. Y aquí unimos. ¿Listo? Y de aquí, el flujo de control del programa iría al final. Pues ahí lo hice muy reducido. Es algo que no quiere unir. Mira, no lo quiere poner. Está chistoso, bueno, no quiere unirlo acá. Conexión inválida. Hagámoslo con una línea libre, pues. A ver qué sucedió que no dejó hacer la línea.
Ah, es que esa se parte esta línea, mira. Tocará hacerla. A ver. Bueno, más o menos así es la cuestión. Ese pues sería un diagrama de actividades según la vista de proceso. Pues también, digamos, en la vista física nos hablan del diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue mmm, dice que podemos mapear componentes de software y del hardware. Diagrama de despliegue, yo ya lo expliqué. Por ahí había uno. A ver si lo encontramos. Vamos a guardar a esto. Diagrama de despliegue habría. Yo había puesto algunos. Este despliegue que era el que habíamos creo que explicado en una clase. Ah, no, este es un diagrama de clases. Bueno, acá hay una opción. Diagrama de despliegue, deployment. Entonces, este era, acá son los símbolos del diagrama. Componente, artefacto. Bueno, no lo voy a hacer, pero aquí, porque ya lo había explicado. Diagrama despliegue, este es... Sí, creo que ese es el de despliegue, el que mostraba los nodos, las cajitas. Este era el de despliegue y que adentro podíamos colocar componentes, un servidor, eh, una terminal y adentro le decíamos, bueno, dentro de este servidor poníamos la base de datos. Es el despliegue, ese yo lo expliqué por allá en una clase anterior. Y decía, bueno, este conecta con este nodo conecta con este otro nodo. También le conocen como el diagrama de nodos. Se conoce como un diagrama de nodos, listo. Ahí estaría pues esto. No lo voy a explicar a profundidad, ese ya lo vimos, pero pues ya nos quedaría mirar la vista más uno, que es la de casos de uso. Entonces en la de casos de usos, pues yo imagino que ustedes ya lo han manejado, donde colocamos los actores, colocamos las elipses para representar las tareas o actividades del módulo, que hay un proceso de inclusión, de extensión, ¿sí? Entonces este es un diagrama de casos de uso. Y esa sería la parte del UML que se incluye dentro del DAS, que es el documento de arquitectura de software, ¿sí? Entonces, caso de uso. Por eso yo les pasé a ustedes este programa para que lo instalaran y hiciéramos los ejercicios. Entonces, el diagrama, no, diagrama de clases no, diagrama use case. Entonces aquí aparece, bueno, que los actores que son pues coinciden con las entidades o las clases del sistema. Esto puede ser un empleado o puede ser un administrador, por ejemplo, ¿sí? Aquí puedo tener otro actor por acá en este extremo que sea el empleado y, y ya pues aquí adentro yo le puedo colocar aquí digamos
Si esto es un software para un restaurante, sería, por ejemplo, comprar comida. Eso es una acción. Siempre los casos de uso deben de empezar por una palabrita que es un verbo. Y entonces aquí yo lo puedo colocar que esto es un cliente. ¿El cliente qué puede hacer? Comprar comida. Y tengo que asociar cada una de las acciones. Un administrador, ¿qué puede hacer? Es un administrador, puede mm, crear, insertar, insertar un empleado, ¿sí? Se relaciona. ¿Qué puede hacer un empleado? Consultar su información. Entonces, un casito de uso que diga, por ejemplo, consultar datos. Consultar datos del empleado. Y así mismo, entonces vamos haciendo o vamos mm, deduciendo pues toda la funcionalidad. Cuando digamos los casos de uso hacen parte de un solo módulo, pues también está este cuadro acá que me permite a mí, digamos, encerrar los casos de uso que hacen parte eh, de un módulo. Entonces, por ejemplo, el restaurante, este puede ser módulo, a ver, comprar comida, módulo, puede ser gestión de usuarios. Entonces, yo puedo encerrar todas las tareas que hacen parte de un módulo en específico con este cuadro que es el símbolo del sistema, ¿ya? E ir especificando pues cada una de las tareas que pueden realizar en el diagrama de casos de uso. Un empleado puede registrarse también, entonces un empleado, un cliente puede hacer su registro. Y así sucesivamente, porque digamos acá hay unos, esos son casos de uso de primer nivel, pero están los casos de uso de segundo nivel. Entonces, que después de, digamos, si lo que se va a hacer es una actualización, si van a actualizar unos datos, por ejemplo, pues por ejemplo, y perdonen la redundancia, se puede hacer una búsqueda primero de ese cliente o de ese empleado, de esa información. Entonces yo puedo poner aquí, digamos, buscar cliente por ID, por el código, ¿sí? Pero el proceso de actualización pues requiere que primero se busque por ese identificador y eso se modelaría pues como un proceso complementario al proceso de actualizar. Entonces eso se modelaría con un extend, que es lo que llama una inclusión. Y a la vez, pues ya el proceso en sí de actualizar un dato en específico de la persona, pues sí se modelaría como si fuera un include, ¿no? Entonces include significa inclusión, hacer una inclusión. Entonces aquí podría ser, digamos, actualizar el nombre de la persona. Pero entonces, ¿cómo lo represento? ¿Qué tipo de relación? En este caso sería con include, ¿ya? Y básicamente, pues de esa manera, yo estoy construyendo mi sistema, mi diagrama y los casos de uso que pues hacen parte de esa solución
de ese módulo, tendría que encerrarlos pues dentro de este límite del sistema. Si hubiera otro módulo adicional o más módulos, cada módulo tendría que encerrar, las tareas de cada módulo las tendría yo que encerrar dentro de ese cuadro del límite del sistema, ¿sí? Entonces, esto es muy útil para poder entender la funcionalidad de cada uno de los módulos. Casi que el diagrama de casos de uso es el primero de los diagramas del UML en construir, porque es el que explica toda la parte funcional, toda la parte funcional de un sistema, ¿ya? Inclusive, se puede manejar la parte de herencia o de generalización en los diagramas, ¿sí? Entonces yo podría tener inclusive acá actores hijos y toda esa cuestión, un actor, este actor y este otro actor, por ejemplo, que puedan heredar de un actor padre, que es el administrador. Puedo manejar herencia también entre ellos, lo puedo hacer, herencia entre actores, e inclusive puedo hacer herencia también entre casos de uso, ¿sí? Yo puedo tener acá un caso de uso padre, por acá, y puedo tener casos de uso hijos también, pero eso ya es un temita pues un poquito más avanzado, pero también se puede hacer, ¿sí? Entonces, pongámoslo más bien por este lado y decir que un actor en específico podría relacionarse con un caso de uso hijo, y que hay una relación de herencia entre estos dos casos de uso. Perdón. ¿Sí? También manejan la herencia, ¿sí? Pero como pueden ver, los diagramas no pueden quedar, digamos, no pueden quedar elementos en el diagrama aislados. Tienen que quedar unidos. ¿Listo? Tienen que quedar unidos, no puede quedar en los elementos. Por ejemplo, esto está suelto, pero esto yo debo de unirlo por algún lado. Yo debo de unir porque no pueden quedar piezas partes en el diagrama por ahí sueltas. Debe de unirse de alguna manera, debe quedar entrelazado. Listo, muchachos, y eso pues es el modelo 4+1, el modelo de 5 vistas, para documentar, pues crear este documento que es la arquitectura, el documento DAS. Y aquí nos dan una plantilla, porque esa es la actividad de la semana 10. Ahí está el DAS. Ahí está el DAS. Y hay 3 archivos PDF ejemplo. Esta es una plantilla. Le dicen, mire, el documento que van a presentar el 26 de octubre debe contener algo así similar. Una introducción, y dentro de la introducción, de acuerdo al software que ustedes vayan a hacer, a la plataforma para la cual ustedes van a hacer el análisis, sea un software de restaurante, un software para banco, un software de contabilidad, un software de farmacia, lo que sea, ya lo habían escogido en una clase anterior. Tienen que escoger un proyecto y yo tengo que ver que pues que lo que están explicando es con base a, a ese modelo de negocio. Pero entonces le van a sacar propósitos, alcances, acrónimos, visión general, cuáles van a ser los requisitos funcionales, los no funcionales, las restricciones que va a tener el sistema, la priorización, la visualización del sistema, los casos de uso, la vista de desarrollo, de despliegue, la vista de procesos, la vista lógica, la vista de despliegue, qué patrones de diseño van a aplicar, patrones arquitectónicos, patrones de diseño, estilo arquitectónico. Es el documento matriz que elabora el arquitecto cuando va a diseñar pues el sistema. Entonces, ahí hay 3 ejemplos en la plataforma, unos PDFs.
un, un DAS. Hay 3 ejemplos en PDF en la semana 10. Y aquí está pues el documento y debe quedar con normas APA, ¿no? Con una portada, con un índice, con una introducción, justificación, objetivos. Es todo el estudio para, para una plataforma, puede ser plataforma web, ¿sí? Para, como les decía, un software para tienda virtual, y un software para un almacén de electricidad, bueno, qué sé, lo que a ustedes se les ocurra diseñar como un software para un cliente informático. Entonces, pues acá está los alcances del proyecto, el propósito del proyecto, en los alcances, nosotros vamos a hablar de lo que se le va a ofrecer al cliente y lo que no se le va a ofrecer, ¿sí? Eso debe quedar claro porque los alcances inclusive son por escrito, se hace una reunión con el usuario, con el cliente, y se le explica y se le pregunta qué es lo que él necesita y qué no. Y debe quedar allí estipulado porque se hace un contrato, un clausulado, en el cual se le explica y acuerdan qué es lo que debe tener el sistema, qué módulos tendrá el sistema, qué cosas se le otorgarán o se le brindarán y cuáles no. Y como pueden ver, pues hacen una presentación de esa arquitectura, cada una de las vistas, según el UML, unos objetivos o unas restricciones o condicionamientos que puede llegar a tener el sistema. Hablan de la parte de requerimientos, si el software va a aplicar el principio de interoperabilidad, por ejemplo. Explican la vista de casos de uso. Ustedes deberán anexar pues pantallazos de, de los diagramas que construyan y mediante StarUML para ese sistema deberán anexarlos aquí. Miren, aquí pueden ver que evidentemente se coloca esa información, inclusive dentro de un caso de uso, yo puedo colocar paquetes que conectan con el caso de uso, porque acá está el símbolo de la carpetita. Y acá también vieron en StarUML que hay un símbolo de carpeta, de paquete. Entonces es posible que algún caso de uso requiera que haya una conexión con algún paquete del sistema, ¿no? Porque esta conexión no se puede hacer, bueno, entonces debe ser como entre actores, bueno, pero pues ahí está muy bien explicado la estructura del documento, el diagrama, la parte de los paquetes, aquí está muy bien explicadito. Pues ahí está para que le echen un vistazo a esa información, inclusive hay diagramas de secuencia también. Yo no alcancé a explicar el diagrama de secuencia, pero pues hay mucha información en internet de cómo elaborar el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia, pues hay que tener en cuenta que aquí arriba tiene estas entidades que uno coloca aquí arriba son las mismas clases del diagrama de clases. No deberían haber entidades o objetos acá en el diagrama de secuencia que no estén dentro del diagrama de clases. Y estas líneas son el tiempo de vida o la línea de vida de cada objeto en el momento de ejecutarse en la aplicación, ¿sí? Y estos son mensajes que se envía entre un objeto al otro. Estos mensajes son los mismos métodos de las clases que pone allí en el diagrama de clases. Deben de coincidir, ¿ya? Es como un diagrama de comunicación, ¿ya? Cuando ya los objetos entran en ejecución en la memoria. Bueno, y pues ese es el proceso de documentación. Esto es muy rico en la parte de UML, ¿no? La vista de despliegue, ¿sí? Los nodos del sistema, los servidores, las máquinas clientes.
A nivel de clientes, pues se hablan de clientes pesados y clientes ligeros. Entonces, los clientes livianos o ligeros son aquellos que, digamos, no hacen operaciones de procesamiento, pero las máquinas que son clientes pesados son aquellos que le ayudan al servidor, por ejemplo, a hacer cálculos y operaciones, pero desde allá, desde su lugar remoto. Entonces hay un concepto de cliente pesado y cliente liviano en arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? Entonces ustedes van a hablar de todo lo que es la infraestructura de hardware y todo lo que son los componentes de software o la infraestructura de software que va a tener ese sistema de información que ustedes van a diseñar. Entonces, como ven, pues siempre tiene trabajito y es bueno que desde muy temprano empiecen a hacerlo porque les van a tener solo 20 días para hacer ese informe, listo. La vista despliegue, etcétera. El diagrama de componentes, ¿sí? Entonces ahí está pues todo muy bien explicado, muchachos. Entonces yo creo que ya con esa información ya nosotros podemos empezar a mirar esa parte, la actividad pues es en grupitos. Listo, chicos, yo no sé si tengan alguna pregunta. Ya pues con esto ya hemos terminado la sesión del día de hoy. A ver, hay preguntas. Muy sencillo. Creo que no. Bueno, entonces, No, chicos, señor, por mi parte no. ok, Elena, bueno. Entonces, listo, chicos. Entonces ya los voy a dejar para que vayan y tomen su desayuno, lo que sea. Y creo que la otra semana no tenemos formación. Habría que esperar si de pronto hay una nueva directriz por parte de la coordinación, pero pues yo me imagino que la otra semana no hay formación. Entonces, listo, chicos. No se les olvide pues las actividades que tenemos ahí ya programadas y creo que pena muchachos que se me cayó la conexión. Entonces nos volvemos a ver el, creo que nos volvemos a ver el 19, sí, el 19 de octubre nos volvemos a ver. Espero que suban todas sus actividades a tiempo, muchachos. Cualquier cosa, si necesitan tutoría, me avisan con el representante de su grupo, que sería, este es el curso de arquitectura con Julián Gordillo. Entonces, cualquier cosa, entonces con Julián, por favor, me hacen saber. Y si necesitan alguna tutoría, pues nos programamos. Listo, muchachos. Entonces, no sería más por el momento. Que muchísimas gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, que estén muy bien.